aquí grabar. Muy bien, estábamos viendo la sesión anterior, por ejemplo, toda esta parte del teorema de Pitágoras. Entonces veíamos que en el teorema de Pitágoras nosotros tenemos un ángulo de 90 grados y el axioma, en este caso, el axioma es algo que ya está comprobado, o sea que no necesita comprobación, es en este caso que la suma de todos los ángulos internos, en este caso da 180. Esta es una cosa muy importante al momento de querer resolver problemas, es decir, tener esto y saber que la suma, en este caso, de todos es 180 y algo muy importante, que vamos a tener, en este caso aquí, la cuestión del el ángulo de 90 grados, es donde se pueden hacer este tipo de problemas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a tener aquí en el teorema de Pitágoras, por ejemplo, teníamos aquí. Ajá. Por ejemplo, tenemos aquí la hipotenusa, ¿no? Esta es la hipotenusa, este es el cateto A y este es el cateto B. Y entonces el teorema de Pitágoras nos dice que h cuadrado igual a a cuadrado, en este caso más b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí, ¿no? En este caso, veíamos en este caso en el teorema de Pitágoras cómo teníamos que sumar y en este caso los cuadrados porque el teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso, es igual a la suma de los catetos, ¿no? De aquí y de B, ¿no? Sumamos esto y nos da igual a esto. Y entonces, cuando queremos sacar ya sea A o B, por ejemplo, A al cuadrado, ahí solo hacemos el proceso al revés, ¿no? H cuadrado menos B cuadrado, o en este caso, B cuadrado igual a H cuadrado menos A cuadrado. Entonces, creo que eso ya quedó ahí en este caso y lo vimos con algunos ejemplos. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué pasaría si no tenemos los dos datos? Porque en este caso, para hacer el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos que tener, aquí muy importante, tenemos que tener al menos dos datos. Por ejemplo, nos piden que saquemos la hipotenusa y nos dan estos datos. Aquí vale 21 y aquí vale 50. Y entonces ya podemos hacerlo, ¿no? O en otro momento, ¿no? Nos pueden, en este caso, dar, por ejemplo, aquí que aquí me dé 50, aquí 20 y quieren que saquemos esta. O la última, en este caso, nos dan aquí, nos dicen que este mide 20 y nos piden que sacamos esta. O sea, pero si se fijan, siempre vamos a tener dos datos para utilizar el teorema de Pitágoras. Ese es muy importante, que tenemos dos datos. ¿Qué pasa en este caso cuando no tenemos datos y solamente tenemos ángulos? Entonces, en este caso, por ejemplo, que tuviéramos esto, ajá, así tenemos esto, y que nada más nos dieran este ángulo, que este ángulo dice que mide 50 grados, ajá, y nos dicen que la hipotenusa mide 20. Pero el problema nos pide que saquemos, en este caso, los lados, en este caso, el perímetro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Ahí tenemos poca información y entonces tenemos que recurrir, ojo, a las funciones, en este caso, ¿m? Funciones trigonométricas. Ajá, ¿no? Métricas, ahora sí, salió bien, ¿no? Y entonces, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son en este caso, son una especie de fórmulas o algoritmos, así lo quieren conocer también, para poder nosotros determinar cuál es esto. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, esto es muy, muy importante. A ver, déjenme compartirles aquí una presentación. Es muy, muy, muy importante esta, para que entendamos un poquito de dónde viene esto. Dejen traerla aquí. Las funciones, bueno, lo que las funciones trigonométricas son tres: seno, ¿ah? Coseno, y tangente. Ujú. Son esas tres. Ahora, no son las únicas en este caso. Son, obviamente, vamos a ver cómo vamos a tener tres, en este caso, en, funciones principales, estas, ajá,
Y vamos a tener tres funciones en este caso que son las contrarias a esto. Y entonces ahí esas, digamos, ustedes ya para funciones del examen no las requieren, solamente ustedes requieren básicamente las primeras, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si encuentro aquí la presentación esta que usaba para los de prepa. A ver. Tú sí conoces este tema, ¿verdad, Leonardo? O Pues poco, la verdad. poco, muy bien, ahorita lo sé. ¿Tú, Dana, este tema sí lo ubicas o si está muy locochón todavía? Pues apenas lo estoy viendo, la verdad. Ah, lo estás viendo apenas, ¿no? De hecho, me imagino. Sí, O sea, a ver, déjenme ponerles aquí la animación. Ajá. Para que lo tengan bien claro, así con una animación, con un GIF. Ujú. Ok, creo que aquí está. Ujú. Muy bien. No, está complicado traerlo para acá. Muy bien. Entonces, las funciones trigonométricas tienen seno, coseno, tangente y en este caso estas son las principales, ¿sale? Muy importante. Y luego vamos a tener otras funciones que son, en este caso, complementarias de estas tres, que son, en este caso, secante, ¿ah? Secante, cosecante, secante y cotangente. Ujú. Y entonces estas simplemente, estas tres de aquí son prácticamente complementarias de estas. Nosotros nos vamos a concentrar en seno, coseno y tangente, van a ser las tres. Entonces, vean, nosotros vamos a tener esto, vamos a tener nuestro triángulo, así, ¿ah? Y ahora yo voy a empezar a buscar a otras, en lugar de llamarle este, coseno A, perdón, cateto A, cateto B, ahora los voy a llamar así. Por ejemplo, voy a tener aquí un ángulo. El ángulo yo lo voy a denominar así. Voy a poner este símbolo. Esto va a ser ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, este es ángulo de A. El ángulo A y, por ejemplo, este es el ángulo B. ¿Sale? Y entonces, es lo primero que tengo que ver. Ojo, muy importante, el ángulo de 90 grados, yo no lo voy a ocupar, ¿sale? Nunca voy a ocupar este. Yo sé que este mide 90 grados. Yo voy a ocupar este y este exclusivamente, el de A y B, y el de 90 grados no lo voy a ocupar, ese lo voy a dejar libre. Entonces solamente tenemos que ver estos dos lados. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, vean, ahí, nada más voy a tener el A. Si yo tengo el A, los lados se van a llamar así, tomando en cuenta que estoy en A. El lado que está enfrente del ángulo, exactamente enfrente, aquí, este se va a llamar en este caso cateto, ¿ah? Cateto opuesto. Porque está exactamente enfrente del ángulo A. Esto es muy importante. Entonces, el ángulo aquí está y el lado de enfrente se llama cateto opuesto. Este es muy importante. Ujú. Ahora, por ejemplo, si tenemos ahora ahora vamos a hacer, vamos a borrar aquí, ahora, y acá. Ahora tengo vean. Y yo tengo igual el mismo lado A, ¿no? El mismo ángulo A. Entonces, ¿cómo se va a llamar? En este caso, el que está aquí. Este que está aquí al lado está cruzando y, si se fijan, cruza el ángulo. Entonces, este se va a llamar cateto adyacente. 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 Y entonces es el que cruza. Y entonces no importa aquí, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, esa no nos interesa. Lo que nos interesa es saber que el ángulo en este caso está frente al ángulo A, en este caso se llama cateto opuesto, y el lado que está cortando el ángulo A se llama cateto adyacente. Ese es lo primero. Ahora bien, ahora vamos a hacerlo aquí con este.
Ahora tengo el ángulo, en este caso, B. Ujú. Y entonces, ¿cuál va a ser, en este caso, mi cateto opuesto? Si se fijan, aquí yo voy a tener este para acá. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. Ujú. Porque está opuesto exactamente al ángulo B. Ujú. Y si tengo en este caso aquí vamos a ver aquí. Ajá, ahora tengo aquí B. Ujú. Ahora, ¿cómo se va a llamar en este caso el lado donde se corta el ángulo? Entonces, este va a ser el cateto adyacente. Ujú. Y entonces ya sabemos que la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. ¿Sale? Muy bien, eso es como lo primero y lo más, en este caso, lo más importante ahorita. Muy bien, aquí, Leonardo, ¿alguna duda con esto? Dana, ¿algo que se te complique aquí? No, nada. ¿No? Muy bien, entonces cateto puesto aquí, cateto adyacente acá, ¿no? Aquí del B, cateto puesto acá, cateto adyacente acá. Ahora, ya que entendemos esto, ahora vamos a ver cómo funcionan, en este caso, las funciones trigo. Entonces yo pongo la primera seno. Ajá, entonces seno es cateto opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ujú. Luego coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ujú. Y luego tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá. Entonces lo pueden ver un poco así, si se lo quieren aprender, entonces se lo tangente. Entonces, así, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ajá, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos aquí. Esta es la fórmula que mucha gente utiliza, pues, digamos, para aprenderse este tipo de cosas funciona así, ¿no? El coca, coca. Coca, coca, entonces siempre empezando con seno, entonces sabemos, y las hipotenusas van acá. Ujú. Entonces, ahora vamos a ver cómo funcionan estas y cómo las vamos a encontrar. Entonces, les voy a abrir aquí otra ventana y lo hacemos acá. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo tengo ¿no? Aquí, y tengo y este es B, ¿no? Y entonces yo agarro y digo, aquí, ¿cuál? En este caso, si yo tengo estos dos datos solamente. Si yo tengo estos dos datos, X y Y, supongamos que tengamos un número, más bien, perdón. Aquí, entonces, ¿qué tipo de relación sería en este caso? Yo tengo aquí la hipotenusa, yo sé que esto es la hipotenusa, y este que está aquí enfrente, en este caso, aquí lo remarcamos, es el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál función es que tiene la hipotenusa y el cateto opuesto? Pues es seno, ¿no? Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo la marcaríamos? Si el cateto opuesto es X, quedaría X, en este caso, sobre Y. Así sería. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer este otro. ¿No? Ahora tengo B aquí, muy bien. Y entonces ahora tengo aquí, tengo y tengo esto. ¿Mm? Y entonces yo aquí veo cuáles son. Entonces tengo por un lado, tengo un cateto opuesto y por otro lado, aquí cortando la línea, tengo el cateto adyacente. Por lo tanto, ¿ah? Este sería tangente. ¿Mm? Tangente. Y entonces porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como lo pongo aquí, según mis datos aquí, es X, en este caso sobre Y. Ujú.
Y si quisiera hacer, por ejemplo, ahora ajá, tengo aquí B, y ahora tengo eh, Y aquí y tengo X acá. Entonces, ¿cuáles tengo aquí? Tengo la hipotenusa, ¿no? Tengo la hipotenusa, más en este caso aquí, ¿no? Un cateto adyacente. Entonces, ¿cuál función sería? En este caso es coseno, ¿no? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y entonces aquí yo como lo pondría, ¿no? Cateto adyacente es X, la hipotenusa es X, y así quedaría. Ujú. Muy bien, entonces antes de pasar a los ejercicios para ver cómo funciona esto, les voy a poner aquí 6, y ustedes van a determinar qué tipo de función estamos hablando aquí. Aquí van 3, 4, 5 y 6. Muy bien, entonces vamos a ver aquí este, mm, aquí este y este. Este es A, este es B, este es A, este es B, este es A y este es B. Y vean, yo les voy a poner aquí, les voy a remarcar las funciones aquí con algunas figuritas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es donde tenemos los datos, ¿no? Aquí. Muy bien, a ver, tienen 3 minutos para determinar qué funciones de cada figura, ¿sale? Permítanme un segundo a lo que terminan esto. Muy bien, ¿ya pudieron, Leonardo? A ver, vamos a hacerlas. Bueno, creo que llevo 4, A pero ver, termina. entonces, Dana, ¿cómo vas? Termina, Leonardo, las 6. Ahorita las revisamos.
¿Sale, Dana? Todavía no acabo. Hoy a las 6. Seis. ¿Listo, Leonardo? Sí, creo que ya. Va, lo vamos Bueno, revisando. entonces, por lo que entendí, pues tenemos que encontrar qué término usar Ajá, basándonos en el factor que falta, ¿no? Entonces, en exactamente. ese primer triángulo, pues el que faltaría sería el adyacente, que está Ajá. pues a la izquierda. Entonces, en ese caso se utilizaría el coseno. Ah, no, Más o perdón, menos se utiliza al revés. el seno, perdón. Ajá, exactamente. Entonces, ahí ahora tenemos que poner esto aquí. Seno, en este caso de A, ¿no? Porque aquí yo tengo A. Seno de A, entonces es, en este caso, el cateto opuesto, que está aquí. Muy bien, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es este, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, perfecto. Muy bien, entonces aquí le vamos a poner cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Dana, ¿cómo te salió este? Espera, deje revisar, déjenlo encontrar. Mm, Pues el opuesto tendría que ser más arribita, ¿no? Ajá. Ah, en la. Sí, exactamente. Esto sería el opuesto. Ajá. Ujú. Y tenemos la hipotenusa. Entonces también tendría que ser seno de B, ¿no? Ahora. Y entonces tenemos el cateto opuesto, que es la cruz, y la hipotenusa en este caso, aquí este asterisco. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, excelente. ¿Sale, Leonardo, esta? Ah, sí, como ahí falta la hipotenusa de dato, pues Ajá, encontramos la que no tiene hipotenusa y sería una tangente, que exacto, muy es bien. cateto Ajá. opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá, por lo tanto, el cateto opuesto es aquí la cruz, esta, y el cateto adyacente, en este caso, es aquí el asterisco. Muy bien, perfecto. Muy bien. Sale Dana, ahora este. Esa no estoy muy segura, pero es seno, el cateto puesto por la hipotenusa. Ujú. Fíjate, si fuera seno, el ángulo, el lado, en este caso, tendría que ser este, ¿no? Que este sería el opuesto. Pero no lo tenemos. En este caso, tenemos aquí el que corta, ¿no? El que está cortando aquí, este es el adyacente, el que está cortando aquí el ángulo. ¿Mm? Entonces tenemos hipotenusa y cateto adyacente. Por lo tanto, ¿cuál es la función aquí? En este caso es el coseno, ¿no? Entonces ponemos aquí, ¿eh?
ajá, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues aquí es la crucecita, ajá, y la hipotenusa es aquí el asterisco. Entonces, y ahí nos faltó este coseno de B, ¿no? Siempre hay que remarcar para tener bien, bien cuál es. Muy bien, sale Leonardo, ¿cuál es este? Pues de nuevo, el dato que falta pues es la hipotenusa, entonces simplemente Ujú, sería una tangente, ¿no? perfecto, tangente de A. Ujú, muy bien, y entonces tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto, aquí en este caso, es la cruz. Ajá, y el cateto adyacente es el que corta aquí, es este. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora tenemos aquí este, vas, Dana. Ese igual es tangente, ¿no? Porque, Ujú, o sea, sí, excelente. Muy bien. Tangente, ajá, de B. Muy bien. Y entonces aquí tenemos el opuesto. Ajá, y acá tenemos el adyacente. Entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, en este caso es el asterisco, ajá, sobre esto. Muy bien, Dana, ¿eh? Excelente, ya le agarras la onda. Tú, Leonardo, también, ¿no? Tú lo haces diferente, pero también está muy bien tu razonamiento esto de ver el faltante, ¿no? Porque usualmente lo que vemos es primero los que están y no el que falta. Y entonces creo que es muchísimo más sencillo tu método. Ujú. Perfecto. Ahora, cómo funciona esto? ¿No? Vamos a verlo, vamos a hacer uno bonito aquí. Vamos a hacer un triángulo bonito aquí, no sale tan feo. Ujú. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí. Ajá, que este sea. Ajá, aquí. Ah, y aquí, fíjense, nada más nos dan aquí este dato y nos dicen que acá es 30. Ajá, nos dicen que ahí es 30. Y entonces, al decirnos que ahí es 30, lo que nos pide, por ejemplo, es determina, puede venir de dos maneras, vamos a hacerlo de las dos maneras. Determina, ¿ah? La función, así, la función que ajá, que encuentra ajá, el valor, el valor del, eh, del cateto, el cateto opuesto. ¿Mm? Esa es una forma que la ponen. Entonces vamos a revisar las diferentes redacciones que puede tener el problema. Entonces, para irlo viendo, la digo, entonces vean. Aquí dice, determina la función que encuentra el valor del cateto opuesto. Entonces yo tengo aquí A, ¿no? ¿Cuál sería en este caso aquí mi cateto opuesto? Sería este. Entonces aquí yo le pongo X, es el que está aquí totalmente opuesto. Entonces, un poco lo que en términos del razonamiento de Leonardo, es decir, ¿cuál es el que falta? Entonces, el que falta en este caso era el cateto opuesto y yo tengo la hipotenusa. Entonces, ¿qué función maneja esos dos? En este caso, la respuesta sería seno. No nos está pidiendo nada más, porque seno entonces es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y yo sé que aquí el cateto opuesto pues, va a ser mi incógnita y la hipotenusa aquí ya la tengo que vale 30. Entonces, esta sería simplemente la respuesta. Nada más se está pidiendo seno, sí, seno, coseno o tangente. Entonces, ese es el problema de la manera más fácil. Solamente encontrar la función en este caso, según las indicaciones del lado que me estén aquí dando, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo así. Ahora vamos con otra redacción. Mm, Ahorita ustedes van a hacer uno, pero ahorita vamos a hacer este primero.
Y no van a, como no permiten que ocupen calculadora ni nada de este asunto, si llega a un dato, por ejemplo, ahorita vamos a ver, si los datos de las funciones se los llegan a poner, pues vienen escritos los tres, el de seno, coseno y tangente, en el examen, ¿no? Entonces, ustedes no lo tienen que buscar ni sacar calculadora. Ahora, el otro problema sería esto. Aquí. Me ponen aquí. Aquí determina. Determina el valor de X. O sea, ahora sí me están diciendo cuál es y acá no me van a poner A. Muy importante. Aquí ya no me van a poner A, aquí me van a poner un valor numérico. Entonces me dicen que esto vale 20 grados. Está en 30 y este en X. Entonces, este es el problema que también es muy común. Y que les tienen que dar, en este caso, de llegar a venir, les tienen que dar tres valores adicionales aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, ¿qué es lo que yo haría? Un poco, primero veo qué elementos tengo. Tengo en este caso aquí una hipotenusa, aquí, y luego aquí yo me doy cuenta que tengo este cateto, que es un cateto adyacente, porque está cortando aquí el ángulo, y yo tengo un ángulo de 20. Y entonces, ¿qué función, en este caso trigonométrica, no? Utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, aquí ponemos que es el coseno, ¿no? Entonces pongo coseno, ¿ah? Pero ahora yo tengo este valor aquí de 20. Entonces, es el valor coseno de 20. Igual a, ¿cuál es? Ahí ponemos cateto puesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a desglosar la fórmula. Entonces, coseno de 20 igual cateto opuesto. ¿Cuánto vale este cateto adyacente? Perdón, aquí. Aquí. ¿Cuánto vale cateto adyacente? Pues es mi incógnita. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale 30. Entonces, aquí, y les voy a enseñar aquí las tablas. Esto es muy importante porque estas, ¿ah? Antes les vendían un cuaderno con estas tablas, ahora ya solamente las sacan en la calculadora. Ustedes acuérdense que no van a necesitar la calculadora aquí, dejen ponérselas aquí bien. Ujú. Entonces, aquí dejen pasárselas, les voy a compartir la página. Listo, ¿no? Muy bien, ahí lo están viendo. Perfecto, ahí lo están viendo. Muy bien, entonces estas son las tablas trigonométricas. Entonces, ¿a qué se refieren estas tablas? Estas son el valor numérico, en este caso, que nos piden tanto de seno, coseno y tangente. Entonces, aquí tenemos el valor del ángulo, ven, aquí tenemos el valor del ángulo y aquí el valor, en este caso, de cada uno de los tres. Entonces, aquí, ¿cuál es el ángulo que yo tenía? Pues era 20. ¿Ah? Entonces busco aquí 20, ¿no? Aquí está 20 y lo voy a pasar aquí ¿no? Dejen copiarlo. 20. No se puede copiar todo. Aquí no nos da chance. Entonces lo escribimos, ¿no? Aquí yo sé que estaba buscando entonces cuál coseno, ¿no? El coseno de 20 y por lo tanto el coseno de 20 me dice que aquí es, aquí lo tengo, 20 y aquí. Y seno con el segundo, muy bien. Aquí está, 20 es 0.940, ¿no? 0.940. Muy bien, nos regresamos. Nos regresamos acá a nuestra tabla. Aquí está, ¿no? Y entonces aquí ya nos regresamos. Y sabemos que entonces es 9.40. Entonces, 0.940. Ya lo sustituimos, el valor del coseno de 20. Igual a x sobre 30. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Acuérdense que aquí el despeje es muy, muy importante. Cuando la x, en este caso, está aquí arriba, estos términos van a pasar multiplicándose. Cuando la x está aquí abajo, solamente se intercambian. Este pasa para acá y para acá. Entonces, aquí quedaría despejado aquí. X, igual a
30 por 9, punto 940. Pues vamos a hacerlo. Vamos aquí a traer una calculadora. Ujú. Calculadora de aquí. Muy bien, entonces. Aquí, ahí está. Entonces tengo 30. Y ahorita les enseño, también les enseño a sacar en la calculadora. 30 por punto 940. Ajá. Y entonces eso nos da, esta multiplicación nos da igual a 28.2, ¿no? Lo cual quiere decir que este lado mide 28.2, ¿no? Y ya lo tenemos. Y ya si queremos sacar todo el perímetro, en este caso, pues yo ya hago un teorema de Pitágoras y ya lo hago sencillo, ¿no? O hago en este caso el seno, ¿no? Tomo de referencia el cateto opuesto y el 30 y repito esto y ya, ¿no? Puedo hacerlo de las dos formas. Obviamente, ya si ya tengo los dos datos, pues es muchísimo más fácil hacerlo, en este caso, con el teorema de Pitágoras. Muy bien, esta es la segunda forma. Entonces, ¿se acuerdan que vimos ahorita en la cuestión de las tablas? Si les llegan a dar un problema así, entonces les da, por ejemplo, seno de 20 y les ponen la información de 9.50, ¿no? Coseno de 20 igual a 9.40 o tangente de 20 igual a 0.650, ¿no? Y entonces se los ponen así, se les dan estos datos para que ustedes elijan cuál de los tres datos trabajar, con cuál de los tres datos trabajar. Entonces, por eso no tienen que buscarlos en la calculadora ni hacer ningún otro ejercicio. Muy bien, ¿cómo ves, Leonardo, Diego, Dana? ¿Cómo ves este ejercicio? ¿Les pongo uno? Pues está bien. ¿Sale? Les voy a poner uno y les voy a poner aquí los valores. Nada más les enseño aquí algo importante de hacerlo en la calculadora. Entonces, aquí nada más esto dejen compartirles. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí ven la calculadora, ¿no? Entonces, si se fijan, en la calculadora científica nosotros tenemos muchas anotaciones aquí. Esto es inversa, en este caso esto es seno, sí, coseno, esto es tangente, estas están aquí, este es logaritmo, ajá, esto es el valor de pi, este es un exponente, esta es la raíz cuadrada, esto es cuando queremos elevar a una potencia, sea al cuadrado, y esto es, por ejemplo, cuando queremos hacer una inversa, en fin, ¿no? Lo que nosotros ocuparíamos serían seno, coseno y tangente. Y entonces algo muy importante, también tenemos este tipo de medidas. Acá tenemos lo que son radianes, ajá, y acá tenemos lo que son grados. Entonces, usualmente para sacar este tipo de información utilizamos el seno, coseno y tangente, utilizamos este botón, ¿no? De radian. Entonces, eso es muy importante hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer aquí. Yo pongo, por ejemplo, seno, y esto es muy importante en las calculadoras, porque si no, luego les marca error. Entonces, primero ponen la función y aquí se abre un paréntesis. Entonces, aquí yo pongo, por ejemplo, de 80, ¿no? Si se fijan, aquí esto. Si no, les sale error. Y entonces ya me dice cuánto es, ¿no? 0.993. Si yo lo hago al revés, vean, si yo pongo primero aquí el 80 y luego pongo el seno, me sale error, porque finalmente debe de venir aquí adentro del paréntesis. Entonces, aquí pongo, ¿no? Otra vez, por ejemplo, 20 coseno, ay, es que aquí, no sé, coseno, 20. Y entonces aquí me sale 40, 80. Y cuando yo lo hago aquí en grados, por ejemplo, ahora vamos a hacerlo acá. Pongo seno 20, me punto esto. ¿Sale? Entonces aquí hay que revisar cómo lo hacemos. Entonces, grados y radianes. Y tenemos aquí y si todavía tienen duda,
Por ejemplo, pueden ver aquí en cualquier página que busquen, aquí tienen el ángulo, seno, coseno, tangente, que son las principales, y aquí llegan, ¿no? Y obviamente llegan aquí hasta el 90. Ujú. O sea, no pasa del 90 aquí, estas tres. Ujú. Muy bien, entonces, con base en eso, les voy a poner, por ejemplo, aquí, déjenme pasar la info para que sí, sí. Muy bien, bueno, aquí nos pasamos a nuestra tablita otra vez. Muy bien, entonces vamos a hacer uno para cerrar hoy, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces les pongo este. Yo quiero el valor ahí de X, tomando en cuenta que este vale. Entonces les pongo, a ver, 35. Buscarlo acá. Aquí está 35. Entonces ustedes pueden ocupar aquí. Tengo seno. Ajá. Punto 174. Coseno. Punto 819. ¿No? Y tangente. ¿No? Punto 700. Muy bien, entonces yo lo que quiero es el valor de X. Y aquí les pongo las tres, por cualquiera que quieren elegir, ¿no? Son en este caso seno de 35, coseno de 35, tangente de 35. Sale adelante.
¿Sale? ¿Ya lo tienen? Bueno, no sé si lo entendí bien, pero Ujú. creo que ya lo tengo. Viene. Entonces, pues tenemos que el ángulo a calcular es Ujú. el cateto opuesto, creo que es el que está a la izquierda, marcado con la X. Ajá. Entonces, pues, bueno, para aquello tenemos el adyacente y el opuesto, que es con lo que vamos a, pues, calcular Exactamente. aquella X, ¿no? Entonces, Ujú. vamos a utilizar, por lo tanto, la tangente que tiene valor de Perfecto. 700 Ajá. y, Tangente de treinta y bueno, cinco igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería igual en este caso a x sobre 22, ¿no? Muy bien. Entonces ese, a ya de escoger ahí, este, ¿no? ajá, Muy bien. Ajá. Y así, ¿no? Que ya queda despejado. Punto 700 igual a x sobre 22. Muy bien. Luego, así, luego lo que hice, pues fue multiplicar 22 por punto 700 ajá, muy bien, perfecto. y de ahí me salió 15,4. Ujú. Y entonces esto igual a 15 Punto punto, 4, sí. punto 4. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Leonardo. Ya quedó, entonces aquí nos queda 15,4. Entonces, ya para concluir, entonces en el examen, las dos posibilidades que tienen es esta primera, ¿no? Que les pongan aquí, que encuentren el valor de la X con estos datos y les ponen aquí, pues, los valores de seno, coseno, tangente, pues, para que los puedan utilizar según ustedes consideren o solamente ver qué funcione, si es seno, coseno y tangente, o sea, no les piden más allá de esto, ¿sale? Muy bien, pues ya nada más nos quedaría una de matemáticas, que es la de estadística, en este caso la tomamos el viernes, y ya haríamos puros ejercicios y repasos de matemáticas, ¿sale? Este era el penúltimo tema, y mañana seguimos con historia universal, mañana vamos del siglo XIX, vamos a ver si llegamos hasta el siglo XX, ¿sale? Muy bien, pues tengan buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, gracias, Diego. Gracias, Dana. Gracias, Leonardo. Igual, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.